enviamos ya hace alrededor de un mes una nota de la Subsecretaría de Salud Pública a la Seremía a nivel nacional para la nominación de un representante de la Seremi de enfermedades respiratorias, con quien pudiéramos dialogar y pudiéramos discutir las estrategias de aplicación y obtención de logro de las metas, los objetivos sanitarios. Nos han llegado aproximadamente 2/3 de los servicios, fundamentalmente en la región central y sur. Nos faltan servicios de algunos de la región metropolitana y algunos de la zona norte. Rogamos que nos hagan saber, porque les informo, a partir del 11 de julio y en forma mensual, en el horario de 12 a 1:30, se va a efectuar una videoconferencia destinada a los representantes y encargados de problemas respiratorios de la Seremi para discutir con el nivel central estrategias de aplicación y resolución de objetivos sanitarios. El 11 de julio entonces vamos a comenzar a la voz y les va a llegar a ustedes, a cada uno, la información. Rogamos que aquellos seremías que aún no envían el nombre del encargado, por favor lo hagan a la brevedad para que le podamos enviar la información. Hoy decíamos que nos vamos a referir a los antivirales, que ha sido motivo de conversación en nuestras últimas semanas. Y la pregunta es, ¿cuál es el valor y realmente dónde podemos poner el énfasis? Lo primero es recordar que los virus, y esta es una imagen del virus de influenza A, posee una serie de proteínas y enzimas. Y este virus posee algunos lugares de sensibilidad que pueden ser atacados, uno de ellos la neuraminidasa, y esta neuraminidasa facilita la difusión del virus, la aplicación y por lo tanto la alteración del epitelio de la vía aérea y la sobreinfección bacteriana. Yo quiero recordarles que cuando ustedes ven en el CIE 10 la clasificación del diagnóstico de ingreso dice influencia y neumonía. Y es porque van acompañados y muchas veces la causa de muerte corresponde a un fenómeno asociado. De ahí que uno debería hacerse dos preguntas a lo menos. La primera, ¿cuándo usar con éxito antivirales? Y segundo, ¿cuándo usar antibióticos en los casos de influenza? Los antibióticos tendrían como función solamente en aquellos casos en que uno sospecha una sobreinfección o cuando un caso grave ya comienza una sobreinfección. Y por lo tanto no juega los antibióticos ningún papel. Sin embargo, cuando se hace auditoría de estos casos se encuentra que la gran mayoría de los enfermos están recibiendo antibióticos. Entonces es muy importante la evaluación clínica, pero hoy día nos vamos a referir al componente relacionado con el uso de los antivirales. La mayoría de los centros y expertos recomiendan que los antivirales están indicados tan pronto como sea posible en pacientes, fíjense bien, con sospecha fundada o demostrada de influenza severa, complicada o progresiva que requiere hospitalización. Y esta es la definición de influenza grave, y esta definición, fíjense bien, es tan pronto como sea posible y ante la sospecha. ¿Y por qué esto? Recuerden que en la mayoría de los centros el diagnóstico se hace por inmunofluorescencia. Y la inmunofluorescencia no posee en el adulto una sensibilidad mayor del 50%. Es decir, no menos de la mitad de los casos poseen influencia demostrada por PCR posteriormente y sin embargo la inmunofluorescencia es negativa. De ahí lo importante de la consideración de la sospecha fundada. ¿Ya? Y dicen los expertos que en pacientes ambulatorios con fuerte sospecha de riesgo de complicación en base a su estado, a su edad, a su condición clínica subyacente, ¿ya? Y sobre todo ocupando el juicio clínico y el tiempo de comienzo de los síntomas. Y vamos a insistir en el tiempo de comienzo de los síntomas porque esta probablemente es una de las mayores limitantes del uso de antivirales. Esta es una curva de una serie de estudios sobre efectos del uso de antivirales administrados 75 miligramos o 150 cada 12 horas por 5 días en una población
de diferentes grupos etarios y diferentes razas, incluyendo un grupo placebo, que está en la línea superior, y en la línea inferior la dosis de 150 o 250. Y esta, en la línea vertical, representa el efecto en reducción de síntomas en los pacientes. Ustedes pueden ver que el área bajo la curva de síntomas de los dos grupos, 150 y 250 y 300, es francamente menor que el placebo. O sea, no hay duda que los inhibidores de la neuroanimidasa o saltamivir produce una disminución de los síntomas, pero vean bien ustedes que cuando suspende al quinto día, esto se empieza a acercar. Es decir, no hay cambios grandes en la evolución de la enfermedad, sino en la reducción de síntomas en los pacientes que inician tratamiento, sobre todo al comienzo de la enfermedad. Acá tenemos una serie de información referente a la duración en un modelo de la duración de la enfermedad cuando se tratan los enfermos con 75 miligramos cada dosis de oseltamivir en diferentes periodos, entre 0 y 6 horas, de 6 a 12, de 12 a 24, 24 a 36, después de 48. Y acá la duración promedio de la enfermedad en días, en horas, 81, 110, 111, 127 y 180. Es decir, a medida que nos postergamos el inicio del tratamiento, va desapareciendo el efecto, siendo prácticamente nulo en la reducción de síntomas después del tercer día. En este gráfico está ejemplarizado lo que señalábamos, mostrando la reducción en horas. Influenza precoz reduce la duración de la fiebre y los síntomas generales, reduce el riesgo de complicaciones y muerte con menor solidez y reduce la duración de la hospitalización. Por lo tanto, esta es una indicación muy importante en el grupo de riesgo. Sin embargo, no hay que olvidar que el oseltamivir está indicado fundamentalmente en pacientes hospitalizados por influenza, en que tienen una enfermedad severa, complicada o progresiva, aquellos que pertenecen a grupos de alto riesgo de complicaciones, embarazadas, enfermedades crónicas, inmunodeficiencia, pero nada reemplaza al buen juicio clínico. Y por lo tanto, la existencia de una norma, de una guía aconseja, pero el juicio clínico y el riesgo del paciente debe tomar en cuenta. No olviden que el uso de oseltamivir tiene aproximadamente un 30% de efectos colaterales, sobre todo digestivos, y que por lo tanto en los casos que no tienen riesgo, el oseltamivir no produce ningún efecto ni personal ni en el punto de vista de salud pública. Gracias. Gracias, doctor.